Y una de las primeras preguntas que nos debemos hacer es quién está detrás de todo este tipo de políticas, de este tipo de leyes, de este tipo de acciones que están difundiendo el aborto, difundiendo el homonio, difundiendo la dictadura de género, difundiendo la adopción por parte de parejas homoparentales. Y lamentablemente lo que hay que decir es que detrás de todo esto está las Naciones Unidas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si es una organización que nació con un objetivo social, con un objetivo de proteger a los pobres, con un objetivo de proteger la paz. Recuerden todos que en 1942, cuando estamos en plena Segunda Guerra Mundial, empieza ya a cerrarse los ciclos de este genocidio y de esta Segunda Guerra Mundial, existen 46 países que se reúnen y firman un acuerdo de una Declaración Universal de Derechos Humanos. Este acuerdo y esa Declaración de Derechos Humanos, que valga la aclaración, no ha sido cambiada, no ha sido reformada. Por lo tanto, todos aquellos que hablan de nuevos derechos o derechos progresivos o derechos actuales están mintiendo. En ningún momento estos 46 países se han reunido y bajo común acuerdo han dicho vamos a cambiar la Declaración Universal de Derechos Humanos y a partir de ese momento hay otros derechos, hay unos nuevos derechos, van a empezar a generarse procesos progresivos de derechos. No existe tal cosa. El derecho a la vida sigue tal cual intacto como estaba en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque si yo no tengo derecho a la vida, entonces ¿a qué tengo derecho? Si a mí me matan en este momento, ¿de qué me sirve tener derecho a la educación? ¿De qué me sirve tener derecho a la salud? ¿De qué me sirve tener derecho al trabajo si ya estoy muerta? Entonces, eso es lo que pasa con el derecho a la vida al momento que está siendo atacado. Si yo declaro una ley dándole permiso a una madre para que mate a su hijo, entonces se acabó el derecho a la vida. Y atentar contra el derecho a la vida es atentar contra un derecho universal que está reconocido inclusive en esta declaración desde el año 1942. Ahora, el momento en que estos acuerdos se firman, las Naciones Unidas conjuntamente con estos países establece que cada país va a dar una cuota mensual, anual, para poder entregarle a las Naciones Unidas con el objetivo de desarrollar proyectos sociales, proyectos a favor de la paz, proyectos para la mejora de la calidad de vida de las personas, proyectos de participación ciudadana, de mejoramiento de procesos democráticos. Una vez que se dan estos acuerdos, empiezan a haber una serie de conflictos. Se empiezan a pelear Perú con Ecuador, se empieza a pelear Chile con Bolivia, y en América Latina, que son los casos más cercanos. Y entonces estos países exigen que las Naciones Unidas actúe en función de sus intereses. Como no ha habido esa aceptación o no han actuado en función de lo que esos países creían, estos estados deciden no darle la cuota correspondiente a las Naciones Unidas. Entonces las alcabalas de las Naciones Unidas empiezan a mermarse, empiezan a tener menos ingresos, pero los proyectos están ahí, las necesidades están ahí, necesitan impulsar todo lo que ya han venido trabajando, necesitan inyectar dinero para seguir trabajando, mejorando lo que es educación, salud, dando para dinero para puentes, para electricidad, para servicios básicos de comunidades totalmente pobres. Y es ahí donde empieza a generarse una serie de benefactores. Entre los benefactores que más han impulsado este tipo de proyectos están las farmacéuticas. Entonces las farmacéuticas le dicen a las Naciones Unidas, ¿saben qué? No se preocupen, ustedes sigan trabajando, nosotros les vamos a ayudar, usted siga haciendo puentes, siga difundiendo libros, siga trabajando en proyectos de salud, de educación, nosotros les vamos a seguir dando dinero. Solo un pequeño detalle, en todos sus proyectos van a poner un eje transversal, ese eje transversal se va a llamar salud sexual reproductiva y género. En principio no se llamaba así, se llamaba anticoncepción y aborto y derecho a la homosexualidad. Pero como a todo el mundo le preocupaba esos términos, nadie quería el derecho a matar un hijo, nadie quería el derecho a vivir entre hombres o entre mujeres, o tener relaciones con animales, o tener relaciones de adultos con niños, porque a la gente le parecía terrible como sociedad. Entonces ellos tratan de generar un cambio cultural a través de usar términos muy bonitos, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere derechos? Todos queremos derechos. Entonces vamos a llamarles los derechos de salud sexual reproductiva. ¿Quién quiere derecho a decidir? Todos queremos derecho a decidir. No queremos que nadie nos imponga absolutamente nada. Entonces ya no le vamos a llamar aborto, ahora le vamos a llamar derecho a decidir. ¿Quién quiere vivir su vida como le da la gana?
O sea, ¿quién al que le apetece vivir entre casados, solteros, viudos, con animales, con adultos, con niños y todo? Hay gente que quiere dar rienda suelta a su placer. Entonces, muchas de esas personas que querían dar rienda suelta a su placer y no ir a la cárcel, no ser enjuiciados, no tener penas por atentar, por ejemplo, contra la vida de una niña, dijeron, miren, vamos a hacer algo, vamos a llamarle a eso perspectiva de género, derecho de los LGBTI, ¿no es cierto? Entonces empiezan una serie de nombres muy bonitos que hablan de derechos, de participación, de ciudadanía, de decisión, de salud, y con todo ese mare magnum de conceptos falsos, de mentiras, se empieza a generar unos fondos que me permitan llevar a mí aborto, anticoncepción a niños y una forma de vida sexual que sea netamente basada en el placer por el placer. ¿A cambio de qué? A cambio de que a mí me permitan transformar las leyes, yo les doy el dinero. ¿Por qué? Porque yo sé que si vendo anticonceptivos, yo sé que si vendo aborto, yo sé que si vendo cambios de sexo, yo sé que si vendo hormonas para tener a los hombres como mujeres y a las mujeres como hombres a través de todo este tipo de implantes, de hormonizaciones que tienen, entonces yo sé quién va a ganar. Voy a ganar yo como farmacéutica. Entonces poco o nada me interesan los objetivos y los proyectos sociales que ustedes tengan. Lo que me interesa a mí es que me permitan llevar mi industria, mis productos a sus países y venderlos de una manera legal, entre comillas, pero que además ni se enteren los daños que van a tener. A cambio de eso yo les voy a seguir generando una serie de cuentas con las cuales ustedes van a poder implementar los proyectos. En definitiva, ¿de qué se trata? Yo le voy a dar a Ecuador $300,000 para que mejore su sistema de salud. Pero a una vez que le digo que va a poder pintar los hospitales, va a poder cambiar las camas, va a poder pagar mejor a sus médicos, va a poder tener mejores equipos, simplemente le voy a pedir que dentro de los consultorios que haga en todos los centros de salud, en todos los hospitales, van a tener un ala destinada estrictamente para difundir los derechos de salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Yo capacito a los médicos para que los médicos sepan qué químicos entregarles a los chicos, qué anticonceptivos entregarles, pero además me hago una ley en donde les digo a los padres de familia y a los médicos que no tienen por qué enterarse de lo que los hijos usan. Y además que les quito el derecho de que los padres de familia sepan los productos químicos que esos hijos están usando, y peor aún las consecuencias. Entonces, eso se llama un proyecto de respeto y sigilo del paciente. Entonces, como ya no pueden saber nada, les entregan a nuestros hijos los anticonceptivos de manera totalmente bajo secreto y nadie se va a enterar, y cuando ya su hijo tenga una enfermedad de transmisión sexual, cuando su hijo se haya quedado embarazada, cuando su hija tenga algún problema por el aborto que hizo, nadie se va a enterar más que cuando ya esté el problema dado, y ahí sí, nuevamente usted va a tener que acudir a las farmacéuticas, porque las farmacéuticas son las únicas que le van a poder vender los químicos para sanarle de la enfermedad de transmisión sexual, los medicamentos para sanarle los daños físicos que le causó el aborto o los cambios hormonales que su hijo se estaba tomando. En definitiva, ¿quién gana con todo esto? Las farmacéuticas, porque es un negocio que a un niño de 10 años, yo como farmacéutica le enseño qué productos usar, cómo puede ir su secuencia de uso, además le digo que no le va a pasar nada porque es 100% seguro, además le digo que es su derecho. Entonces, cuando tenga esta persona 50, 60 años, me he asegurado un cliente a tiempo completo por 40, 50 años. Ese es el punto. Entonces, aquí lo que hay es un negocio de muerte. Detrás de todo esto hay usted me ayuda a distribuir mis productos, yo los distribuyo legalmente en su país, y a cambio de eso, usted lo que recibe son fondos también para poder aplicar a los proyectos. ¿Cómo se da esto? Pues miren, el lavado de dinero de las farmacéuticas es tan sencillo que las farmacéuticas destinan un dinero para ser entregado para estos proyectos sociales para vender sus productos. Pero como no pueden venderle directamente a las Naciones Unidas porque sería muy escandaloso que las mismas Naciones Unidas que distribuye los anticonceptivos sea la beneficiaria de estas ONGs, de estas farmacéuticas que venden y producen esos productos, ¿qué es lo que hacen? La farmacéutica le dona generosamente una cantidad de dinero a una ONG que está trabajando años en el mercado del aborto y la anticoncepción.
que son Planned Parenthood, la IPPF, Good Measure Institute. Entonces, estos institutos, estas organizaciones reciben de las farmacéuticas esta donación. Una vez que he recibido la donación destinada para difundir el aborto, la anticoncepción y la ideología de género, yo hago un convenio con una organización estatal como USAID, como el Fondo de Población de Naciones Unidas, para que le pongan nombre de proyecto social a estos fondos. Entonces yo le entrego a USAID una cantidad de dinero que a mí me vino de las farmacéuticas para que ellos lo transformen en proyectos sociales. ¿Qué es lo que dicen? Entonces vamos a trabajar el dinero para proyectos a favor de las mujeres, proyectos para reducir la violencia contra las mujeres, proyectos para jóvenes en el tema de salud sexual reproductiva, perspectiva de género, prevención de enfermedad de transmisión sexual, prevención de contagio de VIH-Sida. Todos esos nombres suenan muy bonitos, pero si usted revisa todos estos nombres, prevención de embarazo adolescente, que son problemas reales, situaciones difíciles de enfrentar, pero todos estos nombres de proyectos sociales muy bonitos se reducen a dos cosas: entrega de anticoncepción y entrega de abortos químicos o de leyes a favor del aborto. Si usted revisa, no hay nada más. Cómo usar anticonceptivos, qué anticonceptivos usar y cómo distribuirlos. Y además luego el acompañamiento para eso. Una vez que yo le he enseñado al público mi producto, le he dicho cómo usarlo, además le he dicho dónde lo puede conseguir, además se le dice a la gente, es gratis. Los preservativos se les entrega gratis a los jóvenes. Mentira. Los preservativos fueron comprados por parte de los ministerios a estas mismas organizaciones, y la distribuidora más grande de anticonceptivos en América Latina se llama Fondo de Población de las Naciones Unidas. Lo dice su mismo informe del 2013. Es la primera empresa distribuidora de anticoncepción en todo el continente. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cogen los productos, nos lo venden a nosotros como país y ellos los distribuyen a nuestros hijos con sus impuestos, con mis impuestos. Se compran esos productos, está pagado por sus impuestos y por mis impuestos, porque no somos nosotros con nuestros impuestos los que pagamos al médico, los que pagamos los químicos, los que pagamos los equipos para hacer abortos. Entonces no es que son gratuitos, nos cuestan absolutamente a todos y nuestras manos están manchadas de sangre, porque estamos con nuestros impuestos permitiendo que estos equipos, que todo este tipo de químicos llegue a nuestros hijos. Y una vez que se hace el convenio, ellos lo reciben y lo distribuyen como políticas en nuestros ministerios. Se cambian las leyes, se invita a políticos para que vayan a los encuentros de las Naciones Unidas, se les paga viáticos de $2,000 diarios en hoteles de lujo, y el momento que van allá 3, 4, 5 días se les hace toda una capacitación de qué decir, cómo decir, qué hacer, y se les entrega una carpeta con todo el marco de cómo tienen que hacerlo para que luego ellos vayan a su país y en función de sus leyes transformen esas leyes que son a favor de la vida en leyes a favor del aborto, leyes a favor del derecho de los jóvenes en leyes que favorezcan la anticoncepción, leyes a favor de la democracia en leyes que inclusive haga pelear a hombres y mujeres, en donde se le pone al hombre, porque aquí uno de los que más ha perdido es el varón, se le ponga al hombre como el monstruo al que hay que atacar, al que hay que destruir, y la mujer quede como la víctima permanente de este varón, al punto que nos han hecho verle al varón y a la mujer como dos enemigos irreconciliables, cuando todos los seres humanos necesitamos de un papá y de una mamá. Las mujeres y los hombres tenemos que ser complementarios, no enemigos. Entonces, con todo este marco legal, una vez que llega al país, se transforman las leyes, se transforma el Ministerio de Salud, se transforma el Ministerio de Educación, empieza a entrar este cambio cultural, este cambio legal en nuestros países, y a raíz de eso es que ha empezado a ingresar la cultura de la muerte con unos nombres bonitos, con mucho dinero. ¿Para qué? Para engrosar las ganancias de estas farmacéuticas que llegan a ganar anualmente $456 millones a cambio de enfermar a los jóvenes, matar niños por nacer y destruir familias. Y es por eso tan importante que nos empezamos a capacitar sobre, cuando nos hablan de derechos de salud sexual reproductiva, si son o no son derechos, o son simplemente un pretexto para engrosar las arcas de esas organizaciones internacionales.